Sí, compañeros, nosotros somos el equipo 6 y vamos a presentar enfermedades respiratorias. Los integrantes, Camila, Valeria, Ana Gabriela, Daniel, Astrid y Luis Ángel. Vamos a ver qué son las enfermedades respiratorias, enfermedades más comunes. Cuando son más comunes las enfermedades respiratorias, la influenza, neumonía por influenza y las medidas de prevención. Y primero les voy a decir qué son las enfermedades respiratorias. Bueno, estos son algún tipo de enfermedad que afecta a los pulmones y a otras partes del aparato respiratorio. La mayoría son causadas por microbios y se transmiten a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Cuando el microbio o bacteria o virus entra, pues entra por la boca o por la nariz, entonces de ahí hace su recorrido hacia tráquea y llega a los pulmones y ahí pues va a los alvéolos y pues ahí es donde infecta. También por lo general se transmiten de persona a persona. Y bueno, las enfermedades respiratorias dependen del tipo de bacteria o virus y también de las condiciones generales del paciente. Y la mayoría de veces también pueden infectarse al tocar algo que tenga este virus, bacteria, y luego tocarse la boca o la nariz y bueno, ahí también se puede contagiar. Y a continuación, las enfermedades más comunes. No, yo les voy a hablar sobre las enfermedades más comunes que hay dentro de esto. Hacer un pequeñísimo comentario. Me dices enfermedades respiratorias más comunes, ¿no? Bueno, más, pones en la etiología, si regresas un segundito a la transparencia. Fíjate que no más es esto, dice, las enfermedades respiratorias dependen del tipo de bacteria o virus y las condiciones generales. Hay que aclararles a ustedes y a los pacientes que el 90% de las infecciones respiratorias en su inicio son de tipo viral. No les pongan qué tipos de virus porque no tiene caso. Nomás aclaren, los cambios de clima nos favorecen que la entrada de virus, nosotros tenemos, después de quien les explica, tenemos unos mecanismos de defensa que hacen que no nos enfermemos siempre. Pero cuando estos fallan, viene la gripa, se viene la bronquitis, se viene lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero el 90% de las infecciones respiratorias en su inicio son virales. ¿De acuerdo? Ese era todo el comentario. Sale. Sí, doctor, gracias. Perdón, me gustó mucho que comentaran esto porque la gente tiene que entender justamente que no todas son iguales, ¿no? Para que no se automediquen y para que pues hagan caso al médico, digamos, porque si no les mandan antibiótico, luego empiezan a hacer de las suyas, ¿no? Entonces me pareció bien que lo resaltaran para que de ahí vayamos partiendo. Muy bien, seguimos, por favor. Bueno, estas son causas de mortalidad e incapacidad de todo el mundo. Son unas, pues como ya lo mencionó mi compañera, unas son víricas y otras son bacterianas y pueden ser más frecuentes las que son como leves y otras son más graves. Una de ellas es el resfriado común. Y bueno, esta es una enfermedad vírica. Luego tenemos la faringitis. Y esta puede ser provocada por dos orígenes. La primera puede ser que proviene de un resfriado o de una bacteria que hayamos agarrado.
Esta es la amigdalitis y bueno, se conoce más por la inflamación de las anginas, como podemos ver en la imagen del lado derecho, no, izquierdo, perdón. Ahí están inflamadas las anginas. La rinosinusitis, bueno, es el dolor de la zona de la frente. La bronquitis es la inflamación de la mucosa nasal y bueno, puede ser por un origen alérgico y como podemos ver en la imagen del lado izquierdo bueno, se ve la diferencia en el alveolo y está inflamado. El asma es una enfermedad crónica provocada por la inflamación de los bronquios. La neumonía, bueno, es una enfermedad grave y bueno, por la OMS se la coloca como una de las principales causas de muerte en menores de 5 años. Como podemos ver en la parte de arriba están los alveolos normales y abajo ya están los alveolos con enfermedad de neumonía. Bueno, el EPOC es causado por dos cosas y serían que están los bronquios inflamados y los alveolos de igual forma inflamados. Y estos son por causas de tabaco, factores genéticos y la edad. Y estos son más comunes en personas de 40 años. Bueno, este es el cáncer de pulmón, que también da por, bueno, son provocadas por alergias. Y la apnea del sueño, esta se da entre una población del 1% y el 6% de adultos mayores y se da por la obstrucción del aire, ya sea por la lengua. Y las enfermedades respiratorias de origen laboral se dan porque las personas respiran gases y se empiezan a obstruir sus vías respiratorias. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí. Okay. ¿Cuáles son las comunes de las enfermedades respiratorias? Ah, sí, pero no cogiendo de sentido, ¿sabes? Que va a ser no le tengo sentido que escoger. Bueno, al ser estas No sé si estamos hablando. enfermedades que atacan principalmente las vías respiratorias, pulmones y bronquios, están estrechamente relacionadas con el clima, la genética del individuo y el ambiente laboral. ¿Qué pasa? No entiendo. Las causas por el clima son más que nada las dadas por el invierno, ya que debido al aire frío, seco, a la poca luz, afecta negativamente a las barreras naturales del cuerpo. ¿Esto por qué? Porque hace un cambio químico en las barreras, por ejemplo, la mucosa, que es donde suelen habitar las bacterias o los agentes virales en ese entonces, y puedan proliferar más rápido y más eficiente para darnos una enfermedad. También en la época de lluvia, que es cuando hay un exceso de humedad. En esta época de lluvia se dan más que nada las enfermedades dadas de las bacterias, ya que con la humedad proliferan mucho más que cualquier otro agente patógeno. Por la genética, de las más comunes son las alteraciones genéticas, que son aquellas alteraciones de los alelos que hacen un mal funcionamiento en nuestras vías respiratorias. Un ejemplo podría ser el mal funcionamiento o mal procesamiento de lo que vienen siendo las proteínas de defensa para nuestra mucosa o para nuestras vías respiratorias. También otra puede ser las alergias, que es un conjunto de alteraciones de carácter respiratorio
que en nuestro sistema producen una sensibilidad del organismo que hemos estado a ciertas sustancias expuestos. Eso se da más que nada cuando hay, por ejemplo, mucho polvo, muchos ácaros o algunas de esas sustancias fáciles para nosotros de respirar o de tocar, la cual hace que el organismo se debilite y las enfermedades se puedan pasar libremente. Y las malformaciones son aquellas que generan dificultad respiratoria debido al no contar con una estructura natural eficiente, como por ejemplo aquí los pólipos nasales y también la desviación del tabique nasal. Esto último hace que no haya un buen drenaje de la mucosa y se pueda estancar pues, ahí los patógenos. Y por último, la causa del ambiente laboral. Las causas de ambiente laboral son más que nada debidas a las partículas tóxicas o muy pesadas, o inclusive partículas inorgánicas, como metales muy pesados. Como está en la imagen, que podemos ver que esos puntitos blancos en los pulmones son las partículas que se quedan dentro de ellos, o sea que se quedan apegadas y no se pueden salir de un método natural o de un método fácil, ¿no? De ellas está la silicosis, que es la exposición a polvos minerales, la fibrosis pulmonar, que es provocada a la exposición del amianto, y la neumonitis por hiperventilidad, que es la exposición a antígenos orgánicos. Pero todo esto está dado en un ambiente laboral que normalmente nosotros no estamos expuestos y nuestro cuerpo no es lo suficientemente apto para combatir con esto. Buenas tardes, mi nombre es Ana Gabriela Benítez Andrade y yo les voy a hablar sobre la influenza. Bueno, seguramente la mayoría de nosotros hemos oído hablar de este virus, de esta enfermedad, y hemos tenido conocidos que la han sufrido, y pues también vemos como una cierta similitud con lo que estamos viendo ahorita con el COVID, ¿no? Es una enfermedad muy similar y que incluso puede ser confundida. Pero bueno, primero hay que definir qué es la influenza. La influenza va a ser una infección que va a repercutir directamente en nuestras vías respiratorias. Y hay distintos tipos, el tipo A, el B y el C. También hay un tipo B y tipo D, pero ese tipo es generalmente en animales y no nos afecta a los humanos. Cada uno de estos tipos va a tener diferente grado de complejidad, diferente grado de gravedad, y pues nos va a afectar de manera distinta y a diferentes sectores de la sociedad. Entonces ahí vemos que pues iban a tener algunas de estas diferencias, pero pues todos son influenza. Vamos a tener que es muy contagiosa. En un momento vamos a repasar un poquito de los métodos o de los modos de contagio, cómo es que sucede esto, cómo es que pasa este mecanismo. Y pues vamos a ver que nos va a afectar a la nariz, nos va a afectar en la garganta y en los bronquios, e incluso en los bronquios y los pulmones. Entonces vamos a ver que los síntomas se van a ver reflejados en estas partes de nuestro sistema respiratorio, y pues ahí van a surgir nuestros síntomas. Bueno, como ya les comenté, hay distintos tipos. Generalmente... ya lo pusiste, tipo A, B y C. Eso iba a decirte. Perdón, me encontré unas filetitas. Me soy dragón. Entonces me oyen así porque me las regalaron ayer. No antoje. Me las regalaron ayer los del laboratorio, son de las dispones. Antes que estaban ustedes, estaban ahí conmigo, José Antonio. Estaban, ¿verdad? Cuando llegaron los visitadores médicos, pero no les podía invitar. Entonces puede dejarme unas galletitas, pero. Entonces esta me las encontré y pues. Por lo menos para que el cafecito. Tengamos nuestro dulce a la mano. Diles que además en la clínica soy conocido como el doctor come galletas. Sí, siempre trae en la bolsa. Sí, además hay una maestra de psicología, que es la jefa de psicología, que me consiente y me compra mis galletas. Le dije, ¿qué pasa? Me da, doctorcito. Y si no se la roba en urgencias y así. Bueno. Seguimos. Sí, aquí nomás era el comentario, porque fíjense que ustedes lo van a, si ustedes revisan su cartilla de vacunación, tienen las vacunas contra la influenza, pero como tú pusiste bien acertadamente, hay 3 tipos de influenza.
Entonces, acuérdense que una no es tan problemática respiratoriamente, que si no me equivoco es precisamente la tipo A, que da meningitis, da más problemas de meningitis. Y ya ven que hay una vacuna para la influenza precisamente que les dan de niños. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. La influenza A dice H1N1, porque la grave que nos preocupe contra la que nos vacunan realmente es contra la H1N1, como dijiste tú. Y a veces yo creo que no nos acordamos de esa parte, que es más importante también, bueno, también en niños chiquitos están problemas de tipo meningitis, la influenza. Entonces, era el comentario, pero también estoy de acuerdo con tu transparencia anterior, es muy importante que sepan que es una cosa de tipo viral y que hay la tipo A, la B y la C. Eso, nomás con que eso se ven. Ya tú dices lo que les vas a explicar, también que vamos acomodando. Adelante, ya. Ya voy a quitar el audio porque si no me van a oír masticar. Bueno, y también seguramente hemos escuchado que de la influenza se dice que es algo estacional, ¿no? Ahorita en un momento vamos a ver por qué se dice que es estacional. Y respecto a los tipos, ay no, todavía no. Gracias. Respecto a los tipos, las más comunes que son estacionales son la A y la B. Sin embargo, no como había mencionado, estas dos no van a afectar a los sectores de la sociedad de la misma manera, sino que la A un aspecto importante que quiero comentar es que la A ha sido la causante de todas las pandemias que se ha sufrido respecto a este virus. Un breve paréntesis es que anteriormente se le llamaba gripe española. Estuvo muchos años en el ambiente, fue una enfermedad que pues se tardaron muchísimos años en encontrar una vacuna efectiva. Entonces hubo muchas muertes y fue esta gripe española que es ahora conocida como influenza, en realidad nos perjudicó muchísimo y pues afortunadamente ya tenemos la vacuna y ahorita pues vemos como el paralelo con el COVID, que un año se nos hizo eterno, ¿no? El desarrollo de la vacuna y en realidad de la influenza fue muchísimo más y creo que pocos sabíamos este dato. Entonces, bueno, entonces seguramente has escuchado hablar de este. Y bueno, entonces aquí tenemos la variante H1N1 que también se le pone como PDM09 porque fue la responsable de la pandemia del 2009. Ahí también escuchamos bastante acerca de cómo las medidas de seguridad, que todo esto que ahorita vemos todo esto que ahorita vemos con el lavado de manos, el gel, el uso de cubrebocas. Sin embargo, considero que no, bueno, ahorita también vemos como los paralelismos con la situación que ahorita estamos viviendo y creo que no fue con la misma seriedad, no fue abordado con la misma seriedad. Sin embargo, igual fue una pandemia. Bueno, ahí puedo preguntar que quién ha sufrido, bueno, quién se contagió de influenza o cómo fue su experiencia en la pandemia del 2009 y si conocen algún familiar o así, ¿no? En mi caso, mi prima hace unos años se contagió de influenza y pues pensamos todos que era una gripe, ¿no? Todavía no estaba como tanta la promoción de salud respecto a este aspecto y pues esto se puso muy mal, le afectó los pulmones, tuvo que estar hospitalizada. Entonces es algo que se le tiene que dar la seriedad, se le tiene que dar el tratamiento y sobre todo tenemos que estar bien informados para actuar de una manera correcta. Mira, acabas de decir algo muy interesante. No sé, yo no sé la historia política de esto, pero sí te puedo decir que, lógicamente, cuando en el 2009, cuando hubo el problema, bueno, en primer lugar, la influenza se conocía, como dices tú, la B y C, ¿no? Y se le daba la importancia sobre todo al aspecto, como insisto yo, más de vacunación, con la idea del aspecto de evitar problemas cuando crecieran,
de encefalitis, no tanto, porque al final de cuentas la influenza también es, como decías tú, se conoce como gripa. Ya después le pusieron todo lo de la pandemia de la gripe española, ¿no? Hace muchos años, muchísimos años, como dices tú, donde mató cantidad de gente, pero en sí, el virus de la influenza es una gripa. Así lo conoce la gente como gripa, el virus de la influenza, tienes toda la razón, que no necesariamente nomás es una gripa, sino a veces da la siguiente complicación de la gripa, que es lo que tú dices, una neumonía, una bronquitis, pero bueno, casi todo termina en neumonía. No me puedo meter porque son cuestiones políticas, pero tienes mucha razón. La forma en que se dio la importancia verdaderamente a ese padecimiento en el momento que empezó es muy diferente a cómo se dio en estas ocasiones. Yo no me meto en cuestiones políticas ni en discusiones de quién si lo hizo bien o hizo mal, pero eso es una de las cosas que tú acabas de decir, claves. Cuando detectas estos problemas que están aumentando, están creciendo, vámonos, muévete verdaderamente a erradicar esta situación. Y la única forma en que pudimos continuar las clases es que dijeron, para 2 meses, una cosa, fue como 1 mes y medio, pero bien cuidados, todos tapados, todo. Y regresamos a clases con cubrebocas. Esa vez regresamos a clases con cubrebocas. Claro, yo no tuve que usarlo porque yo era el profesor y entonces no me escuchaban nada ni me entendían nada si me ponía el cubrebocas. Pero todos iban con cubrebocas, se tenía que ir cubrebocas. Existe una manera muy importante para que esto no se propagara. La gente lo entendió, como en todos lados y como en todo el mundo. Hay gente que no le parece, que no lo usa. Es otro asunto. Pero sí, coincido contigo, fue un problema mal manejado, aparentemente el actual, por las consecuencias de todo lo que ha pasado. Y ahora, ya concretamente con esto, sí haces énfasis lo que dijiste, que él conviene cuidarse más que nada, porque esta enfermedad, independientemente de que pueda medio vacunarse o no vacunarse contra ella, es una enfermedad lastimosa, pero no de lástima, sino de que lastima. Porque una cosa es lástima, me das lástima. Así me dijo mi novia hace 40 años, me das lástima. Y dije, bueno. Y ahora que me la encontré, me dijo, ay, creo que no me dabas lástima. Ya lo sabía, no sabía qué quieres que hiciera, pero se me cruzó mi mujer que se llama Tiney, pues, les voy a platicar, no sabía esta anécdota. ¿Ustedes saben por qué me enamoré de mi mujer? Y esto es en serio. Es de lo peor, porque Sandy sí sabe, de lo peor. Mi mujer trabajaba con mi hermana. Yo tenía una hermana que ya falleció, era educadora. Mi hermana hizo preparatoria y luego se fue a la universidad. Y estando en la universidad, en un tiempo quiso ser educador, entonces se dedicó a ser educador. Y entonces se vino a trabajar en un kinder aquí cerca de la Concentración de Pelos Pinos. Y bueno, mi mujer coincidió en trabajar con ella, entonces le dábamos aventón cuando iba yo de repente, cuando entré yo estaba, esto fue en el 72, y cuando yo entré a la universidad, sí, le daba aventón al metro, le llevaba al metro, entonces le caía yo gorro porque yo platicando con un amigazo del alma, íbamos platicando que si las muchachas del Motolinía, que si no sé qué, bueno, total. Pasaron. Y un día me invitaron al festival de Día de las Madres. Y entonces, pues, ya la conocía, pero mi mujer fue, condenada, hija de lo peor. Con sus niños pasó, pero se usaban las minifaldas. Y que veo las piernas y dije, ay, qué buenas piernas tiene esta señora, dije, esta mujer, bueno, y como soy un pelado del peor, dije, estas patas han de ser mías, y sí fueron mías. Me casé. No, la verdad me encantó cuando la vi ya con cómo llegó al grupo y todo, porque siempre platicamos, y entonces ella dice que no, pero la verdad es que sí, ya más o menos me empezó así como a coquetear más que yo a ella, porque me invitó a un festivalito de los niños, una ¿cómo se llama? Posada, entonces ya fui a la posada, pero fue muy chistoso porque nos conocíamos, pero cuando la vi con la dije, ay, qué guapa está esta señora, y bueno, era señorita porque y que me caso. Bueno, ya no. ¿Es el amigo de Beto? Sí, yo creo que, ¿de cuál Beto?
No, mejor no digan así. Hijo, porque dijo que cuando nos presentaron me iba a decir buenas piernas, que diga buenas tardes. Pues, Nomás llevo jóvenes 44 años con los casados con los hijos. Así es que, pero así es la historia de este negocio. Sale, ya. De este negocio. Sí, es este negocio, pero bueno, a ver chicos, también de lo que estaba comentando el doctor, es bien importante que creemos una cultura de que asistan al médico, ¿sí? Que no se automediquen y que tampoco se esperen sus 3 días ya como estaban acostumbrados, ¿se acuerdan? Que decían, ay, es que es una enfermedad respiratoria, me espero 3 días. ¿Ok? Entonces, ustedes, esa es una cuestión muy importante, un trabajo que tienen que hacer y que aparte les va a ayudar porque ustedes van a tener consulta, ¿ok? Entonces, vayan haciendo ahí la bolsita para que tengan dinerito en el bolsillo. Les depositen como el doctor Gabaldón el día de hoy. Muy bien, continúen, por favor. Bueno, y también existe el tipo B, que afecta sobre todo a los pacientes pediátricos, a los niños, y pues les va a dar un poquito más leve que el tipo A. Y por último tenemos al tipo C, que es el menos común, en realidad se han presentado pocos casos y es mucho más leve que los dos tipos anteriores que mencioné. Siguiente, por favor. Bueno, y entre la gravedad tenemos que pues varía dependiendo de cada persona. Ahorita también lo vemos con el COVID, que pues va a variar dependiendo a la edad o a diferentes factores y puede ser leve, puede ser que pues como ahorita, ¿no? Que puede ser una persona asintomática, puede que tenga síntomas leves similares a una gripa. O, por el contrario, puede ser más grave, causar neumonía e incluso el paciente puede necesitar hospitalización o incluso puede ser la causa de su muerte. Entonces, es por eso que se tiene que tener una atención rápida y pues atención con algún profesional. Y bueno, los grupos de riesgo, al igual que ahorita lo vemos en COVID nuevamente, pues va a ser a las embarazadas, a los adultos de la tercera edad y a los menores de 5 años. Son a los que les puede dar más fuerte y que pueden presentar síntomas más severos. También a los pacientes con enfermedades crónicas como cardíacas, como diabetes también, o con inmunodepresión, que puede ser el VIH-Sida. Bueno, el contagio igual es muy similar. Vamos a ver que va a ser a través de las gotas de saliva que pues vamos a expulsar mientras hablamos y pues estas se van a transmitir no solamente pues sí a pocos centímetros, ¿no? Sino que puede contagiarse incluso a 1 metro alrededor de la persona infectada. Y también puede ser a través de las manos contaminadas, pero eso no quiere decir que la piel lo absorba, sino que al igual como lo estamos viendo ahorita, pues podemos tocar superficies contaminadas, podemos tocar la mano de alguien infectado que pues se pudo haber tocado la cara, los ojos o su secreción mucosa. Entonces, si tenemos el virus en las manos y pues no nos las lavamos, pues después nosotros nos tocamos la cara o no tenemos esas medidas de precaución, pues nosotros nos podemos contagiar. Después, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, su incubación va a ser de 1 a 4 días y una vez que uno adquiere el virus, no empieza a contagiar luego a las personas que están a su alrededor, sino que obviamente puede variar porque pues si es la incubación de un día, pues en ese día empieza a ser contagioso. Depende de cada persona y sin embargo, pues lo más común es que es un promedio de 2 días, de 2 a 3 días y se comienza a ser infectante un día antes de presentar los síntomas. Entonces eso quiere decir que pues un día puede estar muy bien, como si nada, y al siguiente presentar los síntomas y con las personas que estuvo un día antes en donde todavía se sentía bien y no tenía sospechas y ahí ya contagió a todas las personas con las que tuvo contacto. Entonces esto es muy peligroso porque pues no nos damos cuenta de cuando estamos infectados. Es igual, similar al coronavirus. Entonces, ¿cuándo ya se puede
¿cuándo se deja de ser contagioso? Bueno, puede ser hasta 3 a 5 días después de presentar los síntomas, esto en los casos más leves, pero en el caso de los niños pueden ser 10 días después de ser contagioso. Sin embargo, esto, como vemos que es algo muy incierto, no nos podemos dejar llevar por el número de días sino que pues hay que tener, pues hay que consultarlo con el médico, hay que estar al pendiente de todos los signos, síntomas, darle seguimiento a esta evolución de la enfermedad en nuestro cuerpo. Y para asegurarse igual se puede realizar una prueba para estar seguros de que ya no somos contagiosos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Aquí vemos las mayores similitudes con el coronavirus, que pues va a ser la fiebre alta, el dolor muscular, la cefalea, que pues ahorita vimos que era cefalgia, que es el dolor de la cabeza, la tos seca, el dolor de garganta y la rinitis. Estos son los síntomas más comunes. Sin embargo, también, al igual que ahorita lo estamos viendo, pues pueden haber síntomas secundarios que no son tan comunes y que nos pueden confundir respecto a nuestro diagnóstico, que puede ser el dolor abdominal, la diarrea y el vómito, que pues podemos pensar que es una enfermedad o una infección del estómago, pero en realidad pues no, es algo vinculado a la influenza y pues también eso va a variar dependiendo del paciente. Las medidas generales es igual como lo estamos viendo ahorita. Esto lo hice solamente enfocado a la influenza, que pues va a ser cubrir la nariz y la boca al estornudar, tener mucho cuidado con eso y ser muy higiénico al momento de limpiarse la nariz. Porque pues nos podemos limpiar la nariz, pues coloquialmente le decimos nos podemos sonar la nariz y pues tenemos el pañuelo y lo guardamos en nuestra bolsa o lo tenemos ahí al lado de nuestra mesa y no lo tiramos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante que se tire luego, porque si no, aunque hayas tenido tu pañuelo, aunque hayas estornudado en tu pañuelo y pues obviamente va a ser como un medio de transporte para el contagio. Entonces, pues también se recomienda no estornudar ni toser en las manos para taparse, sino que pues podemos hacerlo, en caso de no tener un pañuelo, pues nos podemos tapar con la parte como interna de nuestro codo. Y también tenemos que evitar tocarnos la cara porque pues recordemos que se transmite a través de la boca, los ojos o la nariz. Tenemos que evitar a personas enfermas, ya sea confirmados o sospechosos. Entonces, si conocemos a alguien que esté infectado, pues lo mejor o lo más recomendable será pues tener una distancia y pues adoptar las medidas de aislamiento correspondientes. En caso de que tú estés enfermo, se recomienda un aislamiento de 7 días, por 7 días, pero pues como vimos esto puede variar sobre todo en los niños, por lo que es importante darle un seguimiento apropiado con un profesional de la salud. Tenemos que usar cubrebocas. Ahorita estamos viendo que no cualquier cubrebocas sirve, no cualquier cubrebocas filtra correctamente las bacterias, bueno, los virus más bien, todas las partículas, y pues ahorita uno que estamos viendo que nos funciona bien es el Tricapa y el KN95. Entonces también otra de las medidas que podemos adoptar para evitar este contagio es el lavado de manos frecuente con agua y jabón y pues con todas las de forma correcta, ¿no? Frotando las palmas, entre los dedos, el dorso de la mano, el pulgar, las uñas. Y bueno, ahorita afortunadamente ya tenemos la vacuna, entonces algo que nos puede proteger muchísimo es la vacuna. Entonces, si tenemos la opción de vacunarnos, pues vacúnense por favor y es lo que más nos va a proteger, aparte de todas las medidas que ya mencioné. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las estaciones? Les había mencionado que era como estacional, que se le llamaba estacional, y es porque es más común sobre todo en los meses del invierno e incluso a inicios de primavera. Ahí es donde se va a ver mayor incidencia y puede ocurrir aunque puede ocurrir en cualquier época,
O sea, no solamente se limita al invierno y al inicio de la primavera, sino puede ocurrir en cualquier época del año. Sin embargo, pues es más común en estas que ya mencioné. Sin embargo, no aplica así en todos los lugares. Eso solamente es en México. Porque, y eso en algunos estados, porque sobre todo en las regiones tropicales tiende a ser muy irregular por el clima. Entonces, podemos decir que en las regiones tropicales puede ser que todo el año estén propensos a, o sea, haya la misma posibilidad alta del contagio por influenza. ¿En dónde dónde ocurre más propagación de este virus? Bueno, donde ocurre más propagación de este virus es en las escuelas y en los asilos, debido a la concentración ya sea de los niños, que pues pueden estar juntos, que pueden no seguir las medidas de seguridad, y también en los asilos por lo mismo de la concentración de gente. Y ahora, ¿cómo sabemos cuándo un paciente puede ser sospechoso? Bueno, pues va a presentar algunos de los síntomas que ya vimos que va a ser fiebre, dolor de cabeza, rinitis, incluso diarrea y eso, ¿no? Entonces, también puede ser que otro de los factores de riesgo es que haya realizado viajes recientes, y puede ser que haya realizado un viaje a algún lugar donde se haya reportado una mayor incidencia de los casos de este virus, de esta enfermedad. Cuando no se ha realizado ninguna prueba que diga que no tiene influenza, es sospechoso. Lo vemos igual ahorita con el COVID. Si presentamos alguno de los síntomas, que puede ser la fiebre o toda la gama de síntomas que hay, y no nos hemos hecho la prueba, pues tenemos que estar en aislamiento como si en realidad la tuviéramos, ¿no? Aunque no sepamos, pues lo más correcto es hacernos la prueba y mientras adoptar las medidas generales y pues no acercarnos a los demás, mantener el aislamiento, entre otras cosas. Cuando también sabemos que podemos ser un paciente de esta enfermedad es cuando vemos que hay un inicio abrupto de los síntomas, es decir, que como ya vimos, va a iniciar de un día para otro. O sea, un día anterior podemos estar muy bien y al siguiente puede ser que empecemos a estar muy mal. No sé si alguno ya se vacunó ahorita con esto del COVID, ¿sí? Bueno, pues ahorita es algo muy similar, ¿no? A lo mejor no a todos nos ha dado la enfermedad o no a todos nos ha dado la influenza. Mario creo que comentó que a ella le dio, y pues bueno, a todos nos va a afectar de manera distinta, pero pues sobre todo ahorita que vimos en la vacuna, vemos que iniciaron los síntomas de forma abrupta, ¿no? A lo mejor nos vacunamos en la mañana y en la noche, de un momento para otro, nos empezamos a sentir mal o empezó la fiebre o sí fueron como un inicio muy abrupto. Bueno, es un ejemplo que así van a empezar los síntomas en la influenza y pues también en el coronavirus. Otra cosa es que un factor muy grande de riesgo es saber que estuvimos en contacto con una persona infectada en días anteriores, en días anteriores. Entonces, pues aunque esa persona no haya tenido síntomas cuando la vimos, pues ahorita sabemos que pues probablemente nos pudo haber contagiado mediante las gotas de su saliva al hablarnos y pues podemos estar contagiados. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento en los casos leves, como ya mencionamos, siempre hay que tener la atención médica, ya sea que estemos en contacto con un médico o ir a algún lugar. Esto va a depender de la gravedad, ¿no? Entonces puede ser que si tienes síntomas muy leves o eres casi asintomático, pues no requieras estar hospitalizado. Sin embargo, pues hay que tener cuidado y hay que estar pendiente de la oxigenación que tengamos, de cómo vaya evolucionando la enfermedad en nosotros, y entonces tenemos que prestar mucha atención a eso. Pero sin embargo, puede ser que si tenemos los síntomas muy leves, pues el mejor tratamiento que podemos adoptar son los líquidos abundantes para nuestro cuerpo, para mantener hidratado a nuestro cuerpo. Y otra cosa puede ser el consumo de frutas de manera abundante por su contenido en vitaminas A y C. Eso nos va a ayudar muchísimo. Sin embargo, si ya se presentan algunos síntomas, y esto solamente va a ser en algunos casos y después de consultarlo con su médico, es muy importante recalcar que no hay que automedicarnos y pues el médico nos va a decir las dosis exactas y pues todas estas medidas, ¿no? Sin embargo, suelen recetar paracetamol. El médico les indicará en qué
cuántos miligramos, cada cuánto tiempo, etcétera. Y el ibuprofeno al no contener esteroides. Y bueno, como ya mencioné, la mejor medida que podemos adoptar o el mejor tratamiento va a ser un tratamiento oportuno con algún profesional del área de la salud. Siguiente, por favor. Bueno, y esto fue, ahorita vamos a hablar de la neumonía por influenza, y esto fue todo de mi parte, y gracias por su atención. Bueno, buenas tardes, soy Sara Tamatisiaca Luis Ángel, y bueno, les voy a hablar sobre la neumonía por influenza. ¿Me puedes pasar, por favor? Antes que nada hay que saber qué es la neumonía. Esta es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido pus, y estos mismos pueden provocar como síntomas: dolor en el pecho al respirar o toser, desorientación, tos que puede producir flema o pus, fiebre, transpiración y escalofríos, temperatura corporal más baja de la normal, náuseas, vómito y dificultad para respirar. Estos casos ocurren principalmente en individuos con enfermedades pulmonares preexistentes, enfermedades cardíacas o gente inmunodeprimida. Suele ocurrir 5 días después de que se presentan los síntomas de la influenza, en este caso de la tipo A, y suele afectar a niños de 5 años y de adultos mayores de 65 en adelante. Siguiente, por favor. No, perdón. El tratamiento implica más que nada la cura o la compensación de la propia infección. En este caso, se pide que se vaya con un médico, y también se pide la compensación de las implicaciones, que es la dificultad para respirar. Normalmente se divide en leve, moderada o grave. Sin embargo, a pesar de que se divide en esas 3 partes, se debe considerar que si se tiene neumonía ya se considera un paciente grave, tengas el tipo de neumonía que tengas. Y el tratamiento adecuado para la neumonía principalmente es presentarse al médico antes de que se realicen estas complicaciones. Siguiente. Buenas tardes, yo soy Valeria Telles García y les voy a hablar de las medidas de prevención. Siguiente, por favor. Bueno, voy a comenzar con la medicina preventiva, y esta es una combinación de prácticas médicas diseñadas para evitar enfermedades. Y es un enfoque proactivo para el cuidado del paciente. Proactivo porque se anticipa a los problemas o necesidades futuras. Este se centra en la salud de los individuos, las comunidades y poblaciones definidas, y su objetivo es proteger, promover y mantener la salud y el bienestar, al mismo tiempo que prevenir la enfermedad, discapacidad y muerte. Siguiente, por favor. Y bueno, esta se puede aplicar en 3 niveles definidos por el momento en el que se aplican. La primera es la prevención primaria. Esta comprende todas aquellas actuaciones impulsadas desde el gobierno y el personal sanitario que tienen como objetivo evitar o retrasar la aparición de las enfermedades, y se centra, por lo tanto, en personas sanas. Y algunos ejemplos de esto son la vacunación, eliminación y control de riesgos ambientales y la educación sanitaria, como vemos en la imagen. Siguiente, por favor. También tenemos a la prevención secundaria, que incluye las medidas centradas en la detección precoz de enfermedades. El objetivo es retrasar o detener su avance trabajando desde los primeros estadios de la patología, algo que eleva la tasa de éxito en el tratamiento y reduce el coste asistencial. Y un ejemplo son las campañas para prevenir enfermedades respiratorias como la influenza, que ya les explicó mi compañera. Siguiente, por favor. Y por último está la prevención terciaria. Engloba todas las actuaciones enfocadas a mitigar las consecuencias de enfermedades ya establecidas, y su propósito es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Un ejemplo es la rehabilitación pulmonar, que es un programa para personas que tienen problemas respiratorios crónicos. Siguiente, por favor. ¿Sí me escuchan? Gracias. Okay. Sí, gracias. Ahora sí, las medidas preventivas diarias. Estas son un lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución de alcohol glicerinado. Y bueno, también después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales contaminados, deben lavarse las manos. Es muy importante. Otra medida es evitar saludar de mano o de beso. Y más ahorita que estamos actualmente con la pandemia, como ya sabemos, no nos podemos
saludar de mano ni de beso, ya que llevamos cubrebocas y debemos mantener una distancia mínima de 1.5 metros de distancia. Y otra sería evitar apretarse los ojos. Esto es muy importante. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, también debemos cubrirnos la boca al toser o estornudar, como lo vemos en la imagen, para no esparcir nuestros virus si es que estamos enfermos. Otra medida es usar toallas de papel para contener las secreciones respiratorias y botarlas a la basura después de su uso. Siguiente, por favor. Sí. Y bueno, en caso de estar enfermos, debemos emplear una mascarilla o tapabocas cuando vayamos a tener contacto con otras personas. En el caso del COVID-19, ya sabemos que, como ya lo mencionó mi compañera, debemos de usar cubrebocas, es muy importante, y si se puede, encima la mascarilla, bueno, la transparente. Bueno, esto para prevenir contagiarnos y contagiar si es que estamos enfermos. También hay que evitar permanecer en espacios reducidos con un gran número de personas. Lo mismo aplica para ahorita que estamos en pandemia, de preferencia es mejor no salir, y cuando lleguen a su casa es mejor que se desinfecten. Y bueno, para las personas que empiezan a tener síntomas, como ya mencionó mi compañera Gaby, no deben esperarse y deben de acudir al médico cuanto antes, ya que se corre el riesgo de que su enfermedad se empeore. Eso sería todo de mi parte. Gracias. ¿Quién te corrigió, Vale? ¿Mande? ¿Quién te corrigió? Nadie. Ok, ahorita hago mis comentarios, pero quisiera escuchar a sus compañeros, por favor. ¿Qué les pareció la información? ¿Alguna sugerencia que ustedes tengan? ¿Algo que pudiera complementar? ¿Algo que puedan aportar? Había